aventurera, heroica, muy bonita, que tuvo que ver con una foto en el cementerio de Malvinas, pero estar mucho mejor también, porque estuvo también armando el posteo que pudimos publicar en total normalidad. Así que le doy el pie a Ana para que termine de presentar a la invitada del día de hoy. Bienvenida, feliz a Total Normalidad. Muchas gracias por este espacio, por hacerte el tiempo de compartir con nosotros y nosotras. Muchas gracias. Lo primero que te queremos preguntar es desde dónde te estás conectando. Desde mi casa, desde acá, de Capital, de San Martín. ¡Wow! De la República Separatista San Martín. Vamos todavía. Yo también, de Chilaver. La tierra de la tradición y de la industria. Viene ahí. Él está en Chilaver. ¿Vos por dónde estás en San Martín? Ah, re cerca. Yo estoy acá frente a la Nobleza Picardo, frente al Carrefour. Yo estoy San Martín, justo ahí. Estamos ahí más al fondo, yo estoy en la parte cerca del río, estoy yo, estoy acá. Cruzo la calle y es el Suárez, así que estoy ahí como, depende. Felisa tiene ahí una historia súper linda para contarnos. Vimos una foto de la puerta del cementerio de Darwin, digamos, con una camiseta del Diego, nos pareció un homenaje conmovedor, nos encantó. Y bueno, y queríamos conocer la historia, cómo fue que viajaste a Malvinas, cómo fue que se te ocurrió. Desde todo lo que quieras contarnos, estamos así embobados escuchándote. Bueno, gracias. Primero, gracias por hacer el posteo y gracias por arrobarnos, porque en realidad la foto se viralizó equivocadamente, con una historia errada, y por eso nos costó mucho aclarar esa historia, porque se divulgó como una fake news. Nosotros viajamos a Malvinas con mi pareja en el año 2018, porque era tiempo de poder ir a conocer las islas. Yo soy sobrina de un teniente de navío del crucero General Belgrano, y bueno, la historia de las islas, y saber también qué era mito y qué era verdad, ¿no? Respecto de las islas. Entonces, programamos el viaje de vacaciones, nos fuimos nosotros, pagamos nuestro viaje de vacaciones, perdón, porque siempre pensamos que tanto decimos que las Malvinas son argentinas, pero en el momento de elegir las vacaciones todo el mundo se va a Miami. Entonces también estaría bueno tratarlas como argentinas a las islas, empezar a pensarlas y a sentirlas y a tratarlas con acciones concretas si realmente queremos que sean argentinas, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que nosotros pensamos eso. Aparte también aprovecho para contarles que yo tengo una agencia de viajes, entonces una de las ideas era ir a conocer las islas para empezar a hacer viajes de vacaciones a las islas. De hecho, no sé si todos saben, pero los viajes al exterior en Argentina están grabados por dos impuestos: el impuesto país, que es del 30%, y una resolución de AFIP que tiene el 35%. Es lo mismo que cuando querés comprar dólares, digamos, que tenés dos impuestos para pagar. Entonces los viajes al exterior te salen un 65% más. Cuando el gobierno puso estos impuestos, nosotros presentamos varias agencias una nota para que las islas no sean consideradas viaje al exterior. Entonces, si viajás a las islas, no lo tenés que pagar. Es como si fueses a cualquier provincia argentina. Eso por un lado. ¿Eso se hizo efectivo ya? ¿Es así? Sí, es así. O sea, si yo te llamo mañana cuando cortamos el vivo, me pasas tu teléfono, digo, bueno, las próximas vacaciones del equipo de Total Normalidad van a ser en nuestras islas. Esos dos impuestos no los tengo que pagar, o sea, me va a salir un 35-40% más barato que otro destino. Un 65% más barato te va a salir. Un 65% más barato que otro destino del exterior, sí. Como si fuese ir a Chaco. Claro, sí, es considerado, o sea, lo que vas a tener que pagar, digamos, en moneda extranjera son los servicios, porque bueno, hay que pagarlos en libras esterlinas, o en dólares, pero no está grabado por el 65% de impuestos, el destino. Eso por un lado. Por otro lado, cuando nosotros viajamos... Pregunta antes de que nos... Si yo tarjeteo el hotel en Malvinas, ¿el impuesto me lo cobran como si fuese comprando algo en Argentina? No te lo tendrían que cobrar. No.
no te lo tendrían que cobrar las tarjetas porque, digamos, hay una normativa que dice que todos los servicios en las islas, igual que los viajes, los pasajes, no están alcanzados por esas dos resoluciones, por esos dos Y impuestos. esa resolución fue a raíz de la movida que hicieron varias Claro. agencias de turismo acá. ¿De qué año es la resolución o a partir de cuándo fue esa resolución? Cuando pusieron el impuesto país a fines del 2019, 2020, ¿no? Pusieron los impuestos, sí, 2020, principio del 2020, cuando grabaron los impuestos, antes de que empiece la cuarentena. Yo ya tengo el posteo para dentro de un rato, digamos, perdón, pero... Vea Malvinas. Así que no los pagas. Y bueno, y así se nos había ocurrido, hacía muchos años que queríamos ir de vacaciones a las islas y siempre que viajamos a cualquier parte, llevamos la camiseta de las dos camisetas de Diego, la azul del Mundial, la suplente, la famosa de la mano de Dios, y también la de bastones. Entonces, cuando fuimos, nosotros queríamos pasar el 2 de abril en el cementerio Darwin, porque queríamos también compartir con nuestros héroes de las islas ese día y ver cómo era ese día ahí. Así que llegamos unos días antes, llegamos el 31 y bueno, a Puerto Stanley o Puerto Argentino, nos habían dicho que no es que no podíamos, sino que tratáramos de no utilizar insignias argentinas, ni banderas, ni tampoco camisetas, porque había gente todavía sobreviviente de la guerra que tenía como la herida todavía abierta. Entonces no nos iban a decir nada, pero era como, digamos, reavivar Lastimarlos. heridas. Claro, reavivar heridas. Entonces nosotros no lo hicimos. Pero obviamente que, bueno, habíamos llevado nuestro equipo de mate y todo, y entonces yo dije, bueno, le digo a David, ya que no podemos ir a caminar por la isla con banderas ni con insignia, vayamos con el mate. Total, que más sargento con un mate. Le digo, vamos tomando mate y vamos a decir que somos argentinos igual, pero de otra manera. Entonces, yo salgo y el mate a caminar. Y bueno, fuimos caminando por la avenida principal de Puerto Argentino o Stanley y nos encontramos con otra gente que también tomaba mate. Entonces a mí la misma cara puse yo y digo, ¿qué onda esto? Cuando entramos a comprar en un supermercadito, claro, todos hablaban en inglés porque es como si estuvieras en un lugar donde el tiempo está detenido. O sea, para decirles un ejemplo, por ejemplo, en las islas no hay internet. No sé si alguna vez viajaron a Cuba, pero en Cuba se compran unas tarjetitas, como acá era antes al principio de todo, se compran unas tarjetitas con raspadita que tiene un código y vos pones en el teléfono ese código y te habilita el servicio de internet y cuando te desconecta, cuando la dejas de usar tenés que desconectarte porque te sigue comiendo los minutos de uso de internet. En las islas es igual. Entonces es como que parece que el tiempo está detenido, como que todo pasa siempre de la misma manera. La gente es muy rutinaria, es muy tranquila, es muy amable, es cálida, es como si estuvieran en Notting Hills, esos pueblitos así de la película, así igual. O sea, es todo, a la misma hora se hizo la banderita. Estamos todos de acuerdo que es una de las mejores películas románticas de la historia. Sí, es una cosa que... Sí. Perdón, me fui. Vuelvo al monte. Pero es que es así el lugar, es así el lugar. La gente es gente de campo, es gente de trabajo, gente de estancia, se levantan muy temprano a la mañana, antes de que amanezca, también se acuestan temprano. Es gente con una rutina muy estructurada. Y bueno, entonces empezamos a caminar y vimos todo el mate. A mí me llamó la atención, pero no me animaba, viste, como mucho a preguntar porque no sabía qué onda. Vamos a un supermercadito y claro, todos hablaban en inglés, nosotros empezamos a hablar entre nosotros en español, tipo nadie te entiende, viste. Y cuando vamos a pagar, la cajera nos contesta en español. Entonces yo le digo, perdóname, ¿hablas español? Y me dice, sí, yo estudié en Comodoro Rivadavia. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, acá antes de la guerra, acá vas a encontrar un montón de gente que habla español, me dice. Por eso también tomamos mate, tenemos un montón de costumbres compartidas. De hecho, acá hay mucha gente que tiene DNI.
porque antes de la guerra del 82, las relaciones con Argentina eran muy buenas y las islas. Nosotras y nosotros estudiábamos en las universidades en Argentina porque en Malvinas no hay universidades y los casos complejos de salud también los tratábamos en los hospitales de Argentina porque teníamos un convenio. Porque en las islas tampoco hay hospitales de alta complejidad, por eso no hay enfermos. Si vos tenés una enfermedad grave, te tenés que ir de las islas, no la podés padecer ahí, porque no te podés tratar. Hay un solo centro de asistencia de salud que tiene médicos clínicos, pediatría 3 veces por semana, oftalmología 2 veces por semana, odontología 3 veces por semana y traumatología y ginecología. Y hasta ahí llegamos. Si tenés otra cosa, te tenés que ir de las Malvinas. Te tenés que ir a vivir a Chile o a Inglaterra actualmente. Lo mismo que a estudiar. Podés ir a Chile, a Inglaterra o a Australia, porque son los 3 países con los que tienen convenio. Si elegís Inglaterra, el gobierno te paga todo. Vas con el pasaje, estudiás y te tenés que volver. Si elegís Chile o Australia, te cubren el 50%. Pero vos terminás el colegio estudiando, te tenés que ir de las islas, porque ahí no podés estudiar. Bueno, son un montón de cosas que fuimos aprendiendo estando ahí. ¿Cuánto tiempo se quedaron? Una semana, y recorrimos las 2 islas. Las Malvinas no tienen, por ejemplo, mapas como nosotros los conocemos, con estados, capitales y ese tipo de cosas. El mapa de las Malvinas es la estancia de Lewis, la estancia de Stewart, la estancia de Harrison, la estancia de... Está dividido así, por estancias. No tienen... Sí, cuando decís que se quedaron en el tiempo, que el tiempo no pasa, me suena a Bonanza, ¿no? Que está Sí. la estancia de los y los... Sí, eso sí. Eso sí. ¿Y el hotel? Los hoteles, hay varios hoteles muy lindos, están pensados mayormente para la base militar que tienen las islas. Las islas tienen una base, para que se den una idea, en Puerto Stanley viven aproximadamente 4.000 personas, sí, un poquito menos, entre 3.000 y 4.000 personas, es muy chiquito, sí. Mucho Pero chileno, ¿no? es muy chiquitito, sí. Pero la base militar alberga entre 30.000 y 40.000 militares. Después de la guerra del 82, de hecho, Inglaterra se acordó que tenía las islas y reforzó la base militar y empezó a prestarle atención, porque hasta ese momento estaban bastante abandonados. De hecho, los mismos isleños nos contaban que en parte agradecían que hubiese sucedido eso, porque a raíz de eso se acordaron que existían las islas y empezaron a hacer inversiones y cosas en las islas porque estaba como todo muy abandonado. Y después de la guerra, el servicio militar obligatorio en Inglaterra se hace la mitad del tiempo en las islas y la mitad del tiempo en Inglaterra, en Gran Bretaña. De hecho, el príncipe Harry vino a hacer una parte de su servicio militar acá, en las Islas Malvinas. Eso es obligatorio después de la guerra también, antes no era así. Entonces los bares de los hoteles y los hoteles más que todo están concentrados y albergados para recibir proveedores, para recibir gente que viene a hacer negocios, pesqueros, que es la mayoría de los buques que vienen, o también a los soldados cuando salen de la base y entonces pasan el fin de semana en las afueras de la base militar. Un poco alejado de Puerto Stanley o Puerto Argentino está Darwin. Justo cuando fuimos nosotros, no sé si se acuerdan que durante el gobierno de la segunda presidencia de Cristina, se inició una tarea de reconocimiento de cuerpos, que viajó un cuerpo médico forense argentino, bastante importante. Contó el otro día que fue idea de Roger Waters, que la idea se la llevó Roger Waters. El otro día Cristina contó que bueno, que paradójicamente se la dio un inglés. Eso, sí, es que en realidad casi toda esa movida fue idea de los ingleses, porque muchos ingleses, nosotros tampoco lo sabíamos, muchos ingleses guardaron los cuerpos de nuestros soldados y de hecho la idea de conservar las pertenencias de los soldados junto con el cuerpo, porque había muchas pertenencias, por ejemplo, medallitas, cositas que tenían en las billeteras, insignias, prendedores, todo ese tipo de cosas. Uno de los ingleses, nosotros lo conocimos, fue el que tuvo la idea de guardar, digamos, los cuerpos con esas
con esas cosas para que facilitara el reconocimiento del día de mañana. Entonces ese cuerpo médico forense, eso se inició en el gobierno de Cristina, viajó un cuerpo médico forense, se instaló en una estancia en Darwin, que es donde estuvimos nosotros también, y al cambiar el gobierno, cuando asumió Macri, gracias a Dios no lo terminó, digamos eso, sino que siguió haciéndose y se terminó durante la presidencia de Macri. Unos días antes que llegáramos nosotros, se había ido el cuerpo médico forense de las islas y también se habían ido los familiares, porque los familiares viajaron a las islas para el acto de reconocimiento. Entonces para nosotros fue muy impactante porque cuando estuvimos en el cementerio todavía estaban todas las cartitas, los rosarios, los pañuelos y la ropa que habían dejado los familiares días antes en la tumba de cada uno de sus familiares, ¿no? Fue algo Hace muy un ratito les contaba que mi viejo pudo ir por trabajar en la aerolínea que los que hicieron ese viaje, que mi viejo pudo estar ahí en esa, y que yo no pude viajar porque no tenía el pasaporte actualizado, ¿no? En ese... Pero... Bueno, esa es una de las cosas que siempre nos dicen, ¿no? No queremos ir porque... no queremos ir a las islas porque no queremos entrar como extranjeros, o sea, no queremos que nos sellen el pasaporte y tener que entrar como extranjeros. Pero lo curioso de eso es que la mayoría de la gente que por ahí piensa que no quiere, o sostiene que no quiere ir a las islas porque no quiere que le sellen el pasaporte como islas extranjeras, no tienen problema cuando tienen que viajar a Inglaterra, por ejemplo, y también les sellan el pasaporte como extranjeros. De golpe, ¿cuánto cuesta ir a Malvinas? Ahora que tenés el precio ahí, tenés una agencia de viaje. Queremos ir de vacaciones en mayo a Malvinas. ¿Cuánto calculamos que nos cuesta? Bueno, ahora no, en mayo no, en mayo no vamos, casi un frío, digamos, vamos, apuntemos para... apuntemos para noviembre. En las islas hace frío en serio y aparte hay muchísimo viento. El paisaje es rarísimo, es un paisaje único, es campo y en el medio del campo brotan del pasto como una especie de piedras que parece como una especie de paisaje de Marte, una cosa muy rara. La flora y la fauna es de puta madre, tienen un montón de variedades de pingüinos, pingüinos emperadores, pingüinos de penacho amarillo, las colonias te puedes acercar a 3 metros de los pingüinos sin ningún problema, no los puedes tocar obviamente, pero te puedes acercar. Cantidad de pájaros, de aves, mundo, estás cuando haces el cruce entre las dos islas que se hacen turbohélice, porque se hacen unas avionetas que son del Estado, entonces viajás también con carga, porque esas mismas avionetas llevan granos, llevan ovejas, llevan leche, llevan garrafas, llevan un montón de cosas y bueno, llevan gente también. Entonces, cuando vas cruzando en el cruce de las islas, vas viendo las ballenas pasar, toninas, delfines. No, es infernal, el lugar es tremendo. Antes de que nos metamos ahí digamos, avancemos con el tema de la foto que dio origen a esta, digamos, ¿cómo ves si nosotros queremos hacer un campamento en las islas, ponele, no sé, en noviembre del 2023, con 50 pibes argentinos y pibas argentinas y 50 pibes y pibas inglesas, una tipo scout, 10 días, sería bárbaro. Tiro así. No sé si vamos a encontrar 50 pibes y pibas inglesas, porque como te digo, se van a estudiar afuera. Entonces, pero conseguimos el financiamiento. No sé si llegan a 50 los que hay en las islas. No, pero yo quiero traer de Inglaterra 50 ingleses que nacidos allá y 50 nuestros scouts de acá y que nos juntemos 10 días para... Hace 40 años nos encontró la guerra, que hoy nos encuentre el diálogo, la discusión. No sé si los ingleses van a ir. No sé si los ingleses van a querer ir. La parte más difícil voy a tener convencer a los ingleses. Bueno, me lo anoto. Sí. ¿Sabes por qué? Porque no sé quién te dio esa idea, Los jóvenes que nos pusimos a charlar, que nos encontramos, que él había ido a estudiar turismo rural, porque quería hacer algo parecido a lo que vos estás diciendo. Entonces había ido a estudiar turismo rural a Inglaterra. Y nos contaba que cuando llegó, ellos son educados en su colegio y en su primaria y su secundaria, como si fuesen héroes, ¿viste? De patria, porque están haciendo patria quedándose ahí en la resistencia de las Malvinas. Entonces ellos van a Inglaterra con esa idea de que los van a recibir con la alfombra roja, porque
resisten en nombre de la reina, y resulta que él llegó a la universidad y entonces habían armado un picadito, y él, bueno, obvio, quiso jugar. Entonces cuando entró le dijo, bueno, yo quiero jugar también. Y yo le preguntaron, ¿y vos de dónde sos? ¿De dónde venís? Entonces le dijeron, de las Falklands. ¿Qué son las Falklands? Le decían los pibes, los otros ingleses, ¿no? Y él les explicó lo que eran, dónde estaban y dónde quedaban, y que, que había estado el conflicto con Argentina. Entonces le dijo, entonces seguro que jugás bien al fútbol, vas a jugar como Maradona. Y era muy gracioso porque el pibe nos decía, la verdad es que fue tremendo el shock, ¿no? Ahí alguien preguntó, yo tenía entendido que los isleños se diferencian de los ingleses como kelpers. Sí, pero te voy a decir algo. Los ingleses no se diferencian de los isleños como kelpers. Los ingleses los llaman a los isleños kelpers. Y en realidad eso no es algo agradable. Porque kelper Es peyorativo. significa aliento. Las islas tienen muchas algas y esas algas generan como un olor especial, medio como a podrido, porque no se aprovechan. De hecho, es un recurso inmenso que puede generar muchísimo a nivel económico y está totalmente desaprovechado porque eso se sirve de alimento. Pero se pudren en las costas y nadie las usa. Entonces ese olor que generan las algas es lo que los ingleses le dicen a los isleños a lo que huelen. Huelen a algas podridas, a alguientos, y eso quiere decir kelper. O sea que es un nombre peyorativo que no se lo pusimos nosotros, sino los propios ingleses. Y de hecho tampoco a las Malvinas nosotros le pusimos ese nombre. No sé si sabían eso. Nosotros no lo sabíamos, nos enteramos ahí. Cuando llegaron los ingleses, en el 1800, y Argentina era Argentina, digamos, y no teníamos nuestros límites muy claros, ¿qué pasa? Había dos asentamientos en las islas. Unos eran franceses que estaban estudiando geología y antropología, estaban buscando restos fósiles en las islas. Eran estudiosos arqueólogos y antropólogos. Y había otro grupo de argentinos. Cuando llegan los ingleses a las islas, echaron a todo el mundo, echaron a los franceses y echaron a los argentinos. Y los que le habían puesto de nombre Malvinas a las islas eran los franceses. Ellos pusieron ese nombre, no lo pusimos nosotros. Por eso nosotros siempre hablamos, cuando hablamos con la gente ahí, ¿no? Y nos pusimos a charlar con la gente sobre esto de las islas, les hablábamos de que en realidad ellos no colonizaron las islas, ellos refundaron las islas, porque eliminaron todo lo que estaba antes. No es que, digamos, convivieron o co-crearon con los que estaban, sino que vaciaron las islas y las poblaron. Entonces, como que las fundaron de cero, las refundaron. Y eso es algo muy tremendo, porque cuando vos viajás a las islas, tenés sensaciones encontradas muy fuertes y muy intensas. Son lindas de vivir, no son desagradables. Son desafiantes y son lindas de vivir. Pero vos, por ejemplo, te encontrás en un lugar donde la mayoría de la gente habla corrientemente en inglés, pagás en libras esterlinas, pero miras al cielo y ves la Cruz del Sur. Es muy loco. O te encontrás con gente tomando mate, digamos. O de repente te encontrás como si estuvieras en casa, pero no estando en casa. O sea, es raro. Es raro. Es como, te das cuenta que la niña con las islas tiene que darse desde otro lugar. Por eso siempre nosotros decimos, acérquense, traten de viajar, traten aunque sea de buscar a alguien en Instagram, buscar a alguien en Facebook, empezar a hacer amistad, tender lazos, tener puentes. Porque la mayor batalla que se ganó acá no es la batalla del 82, es la batalla de haber borrado todo rastro argentino en las islas. Esa es la batalla que se ganó, la batalla de la identidad. Las islas no tienen identidad argentina y eso es lo más doloroso y eso es lo que realmente separa. Lo que separa no es el armamento, lo que separa es la identidad. Si mañana nosotros vamos, supongan que los ingleses deciden devolver las islas y dicen, ok, no las queremos más, ya estamos hartos de todo este reclamo,
quedan argentinas las islas. Igual es un problema. Si a cualquiera de nosotros, yo voy a cumplir 50 años, pero es como si a nosotros mañana nos toca el timbre un tipo de 80 años y me dice soy tu papá. O sea, todo bien, pero son relaciones que se construyen. No sé si logro transmitirlo. Sí, de hecho, hace un ratito, antes que ingresaras, estábamos hablando de que justo el mismo escenario, ¿no? Viene mañana Margaret Thatcher y nos dice, viene entre y dice, bueno, listo, las islas, mala mía, muchacho, mala mía, toma, porque era una de las teorías de que en realidad la querían devolver y después con todo el conflicto armado le sirvió para refundar el mito de gobierno. Digo, la devuelve las islas, ¿qué hacemos con las islas? Claro. O sea, porque en realidad que hoy recuperar las Islas Malvinas, hoy, ahora, que es 4 de abril, 5 de abril del 2022, nos genera un problema. Gustoso de aceptar ese problema, digamos, no tengo problema, digamos, aceptemos el desafío. Pero sí, ya sé que murió Margaret Thatcher, era un chiste. Igual ahí veo lo que pone Erian, y en realidad vos sabés que nosotros también lo pensamos así como vos, que era un punto estratégico, digamos, geomilitar, ¿no? Que estén en las islas. Cuando estás ahí te das cuenta que es raro que lo tengan por eso. Yo, la verdad, no ahora, hoy, antes de viajar sí creía así. Después de viajar te digo que no creo que lo tengan por un punto estratégico geomilitar. Creo que más bien por eso quieren, no a las Malvinas, sino al triángulo de, digamos, de las Georgias del sur y la Antártida. Ese sí es un punto estratégico geomilitar. Creo que las quieren más por los recursos. Porque tienen mucho recurso petrolero, tienen mucho recurso pesquero, tienen una inmensa cantidad de campos para cría de ganado, de hecho tienen ganado bovino, digamos, pero de ganado. Sí, están sobre la plataforma continental argentina. No discutimos, digamos, que a la Argentina le corresponde gráficamente la propiedad de las islas. Lo que sí pongo en duda es que más allá de eso, de que a vos te corresponda algo, vos tenés que construir una relación con ese algo. Porque si no estás haciendo más de lo mismo, digamos, entrando por la fuerza. Entonces terminás siendo aquello que no querés, aquello que criticás, ¿no? Y ahí es donde está la clave para mí. Me quedo con algo de lo que planteaste. Yo quiero ir a Malvinas. Y me sumás un nuevo deseo y un nuevo objetivo que digo, bueno, quiero ir a las islas. O sea, aparte que me sellen. De hecho, no fui porque no tenía el pasaporte, no por una cuestión de que... Nada, yo quería ir ahí en ese momento épico de los familiares yendo a rendir homenaje a sus caídos. Y me parece, y Ani te lo preguntó varias veces, ahora por privado te lo voy a preguntar, digamos, ¿de cuánto estamos hablando? O sea, mucha gente elige ir a Miami en vez de ir a las islas. Como yo no puedo ir a Miami, me cuesta ir a Fiorito, mucho más a Miami. Pero, digamos, para ir a Ballester tengo que hacer más o menos igual. Vale más o menos igual que ir a Estados Unidos. No, más o menos con el descuento del 65%. Sí, tal cual. ¿Se sale desde Chile? Se sale de Argentina y haces combinación en Puerto Montt o en Puerto Varas hacia Puerto Stanley. Gente de 25. ¿Me haces un descuento a un Diego o algo? Sí, ahí claro, como... por supuesto, sí. Total no en las islas. Me encantó conocerte, Felisa. No, me encantó conocerte, Feli. Me encantó. Es una experiencia que les recomiendo vivir, se los digo. Les recomiendo vivir la experiencia. Se derriban muchos prejuicios. Es un interpelarse a uno mismo. Es creer, poner en tela de juicio lo que uno cree. Uno cree algo y cuando estás ahí te das cuenta que lo que crees no es. Es muy, muy fuerte la vivencia. Es muy fuerte, en serio. Hay personas conservadoras. Hay personas conservadoras en las islas, son pocas, pero las hay. De hecho, a nosotros, por ejemplo, nos habían dicho que no fuéramos a un bar que se llama Victory Bar, y nos dijeron como que no los quieren mucho, los tratan bastante mal.
De hecho, tienen en el baño, el inodoro del baño, tienen la tapa del inodoro, tienen... y yo le digo, bueno, la verdad que no me molestaría ir a un baño que tiene la tapa con el inodoro de Galtieri, en realidad. De hecho, quiero ir. Claro, pero bueno, nos dijeron que no fuéramos y nosotros dimos bola, o sea, hablamos con los lugareños ahí, no, mejor no, porque por ahí se pasan un mal momento y la verdad que ustedes tienen buena onda y no tiene sentido. Hay gente conservadora como hay acá, hay gente que prioriza los lazos imperialistas con la corona como hay acá, hay gente que quiere otra cosa como acá, digamos. Es lo mismo que en todas partes, solo que en mini. Porque nosotros en todas partes donde viajamos siempre llevamos nuestra camiseta de Diego y por eso esta no iba a ser la excepción. Y la llevamos a Darwin y nos pareció, a propósito de abril, a los soldados que combatieron en ese terreno, digamos, con los ingleses, y también a Diego que combatió en otro terreno, también a los ingleses. Entonces, por eso sacamos esa foto, que después cuando Diego falleció, se viralizó porque la robaron en un print screen de la pantalla de nuestros Instagram, y la viralizaron diciendo que la habían puesto los ingleses como homenaje a Diego después de su muerte, cosa que, o sea, el que escribió eso no tiene ni la más puta idea de cómo es de cómo son las islas. Es imposible que alguien ponga una camiseta de Diego, digamos, para hacerle ningún honor en nada en Darwin, porque de hecho a Darwin nadie se acerca, es una loma donde solo están las tumbas, no hay nada alrededor. A unos 20, 30 kilómetros, más o menos 20 kilómetros, está donde se instalaba el equipo forense y estuvimos nosotros también, pero es lo único que hay humano cercano, digamos. Y después nada más. Y no los muertos de Malvinas, ¿los entierran también ahí en Darwin o en otro cementerio aparte? Solo para nosotros es como si fuera un territorio de embajada, porque en ese lugar sí podés usar tus camisetas argentinas, sí podés llevar tus insignias, podés estar libre. Es como si fuera un territorio neutral. Es como lo mismo que una embajada, bueno, es ahí. De hecho, les ofrecieron a los familiares de los fallecidos, de los héroes de Malvinas, que traer los cuerpos a la Argentina, y ellos no quisieron, porque dijeron que no tienen que traerlos a ningún lado porque ellos ya están en Argentina. Por eso se están quedando ahí por decisión de sus familiares y siguen haciendo patria aún fallecidos. Eso es algo tremendo, tremendo. Entonces, nosotros fuimos el 2 de abril y después, antes de irnos, porque íbamos a cruzar a la otra isla, antes de irnos quisimos volver a ir y volvimos a ir al 4. Y lo único que escuchás es el viento y nada más, no se escucha otra cosa. Es un silencio que te conmueve. También fuimos a otro lugar que se llama San Carlos, que es donde está el cementerio de los ingleses que fallecieron en las islas, porque también fallecieron ingleses, menos que argentinos, pero también fallecieron ingleses. Entonces también fuimos a conocer ese cementerio. Y bueno, a la Pradera del Ganso, a todos esos lugares. Y es muy loco porque vas recorriendo las estancias y por ahí ves un tren de aterrizaje, un pedazo de fuselaje, un paracaídas, y está ahí donde yo lo dejaron. Nunca lo tocaron, jamás. Entonces es muy... ¿Y hay minas? ¿Hay campos minados? Sí, no campos. Lo que quedaron minados son playas. Tienen playas espectaculares, lo que pasa es que el agua es helada, pero las playas son alucinantes. Como las islas Chile. Impresionante. Una de las estrategias más importantes que tuvieron los argentinos fue justamente minar los campos, las playas y el acceso, porque se creía que ellos, los ingleses, cuando vinieran, iban a desembarcar. Ese fue el error estratégico, ¿no? Argentino. Iban a desembarcar por un lugar y desembarcaron por otro lugar. Entonces ellos minaron todo ese campo y lo minaron con unas minas que no tienen vencimiento ni tienen metal.
entonces no son detectables, por lo cual Inglaterra tuvo que contratar un equipo de Sudáfrica para que vengan a sacar todas las minas, y lo están haciendo desde que finalizó la guerra, porque los argentinos tuvieron que quedarse un tiempo más para mostrar los planos donde habían puesto las minas, para facilitar después la limpieza. Pero recién lo terminaron el año pasado ese trabajo. Y eso era una de las cosas que los isleños más lamentaban, porque no podían utilizar sus playas, que ellos solían ir a tomar mate con familia y todo en las playas, porque estaban minadas y no las podían usar. Muchos también perdieron mucho ganado, porque, bueno, las ovejas y las vacas caminaban por la mina y eran minas que al contacto del peso explotaban. No estaban respetando mucho las normas, las ovejas y las vacas. No leían los carteles ahí, porque estaban en argentino los carteles, entonces sí, ahí las ovejitas. Para nada. Así que bueno, un pedazo de historia de nuestra vida nos acabas de traer. Súper fuerte. Sí, pero es muy lindo realmente. Yo se los recomiendo y creo que la clave la tiene la juventud. La gente joven, casi les diría, así como fueron los soldados nuestros en ese momento, con ropa que ni voy a decirles porque ya la deben conocer, pero la historia de las zapatillas flecha es literal. Nosotros vimos las fotos de las zapatillas flechas en los campos y en las cuevitas. Tienen un nombre, pero ahora no lo recuerdo. Son como unas especies de cuevas que se cavan en el terreno para esconderse. En esas mismas fosas, digamos, que cavaban para esconderse, están los restos de las zapatillas flechas, están la ropa, la que fueron. Y es ropa que nosotros, por ejemplo, una noche como hoy, no podemos usar, no lo usamos. Con esa ropa fueron muchos soldados tenían los pies tejidos necrosados o congelados antes de morir por el frío, porque se salían partes del cuerpo. Pero así como en su momento fueron estos chicos de 20 años con armas, tratando de hacer algo que pobres en su inocencia, ¿no? Y en su amor por la Argentina, fueron a dar todo con el corazón, no así con la intención con la que realmente fueron enviados, lamentablemente, ¿no? Y ojalá que esas almas tan primitivas estén cumpliendo su condena en algún lugar. Pero creo que hoy esos chicos le tienen que pasar la posta a las nuevas generaciones que vayan desde otro lugar a las islas, que vayan con amor, que vayan a construir lazos, que vayan a relacionarse, que vayan a intercambiar Instagrams, que vayan a intercambiar Facebook, que vayan a intercambiar cartas, que se cuenten experiencias de vida, que intercambien conocimientos, tecnología, porque la verdad que todo eso se les niega a la gente que vive en las islas y se les vende una vida que creen que es buena y en realidad es muy limitada. Entonces, siempre pienso eso, ¿no? Y con mi pareja lo pensamos todos los días. Ahora la batalla tiene que ser del amor y de construir lazos afectivos con la gente que vive en las islas. No desde otro lugar, vincularnos desde otro lugar. Así lo del que campamento, lo del campamento es verdad, ¿eh? Lo del campamento se nos ocurrió en serio, de llevar un espacio de diálogo, de encontrarnos a hablar. Sería hermoso. Y estamos ahí gestionando con los scouts de acá y queremos, de hecho en agosto va a ir un contingente a Inglaterra para hablar con los scouts allá, para ver si para los 41 años logramos esta gesta. Me quedo con esto perdón Ani, pero la batalla tiene que ser desde el amor y tal vez ese sea el lema del campamento. Ojalá. Buscando otra palabra con batalla, obviamente que los acompaño si van. Igual no tenías opciones, digamos, no sé si, digamos, esto parece una democracia, pero no va a ser una democracia. La camiseta, obviamente. Mariam, Quiroga. No, me quedé como apreciando y escuchando y es hermoso lo que está contando. La verdad que es una de las mejores entrevistas que pudimos pasar por acá porque creo que venía con la idea de hacer una entrevista vinculada a la foto del Diego por todo lo que representa y nos llevamos algo tan grande como la figura del Diego, que es toda esa historia que hay detrás de las islas,
a nivel geográfico, a nivel histórico, a nivel... Así que bueno, Es que, ¿sabes qué? acompañando Las y islas, fui espectador de lujo, más que nada. las islas te generan mucho de lo mismo que genera el Diego. Mucho. ¿Viste esos sentimientos encontrados? Esas ganas de abrazarlo y cagarlo a palos a la vez. Bueno, te generan eso, ¿entendés? Esas ganas de apapacharte y también de zarandearte y de decirte reaccioná, bueno, te generan eso. Las islas te generan eso. Entonces, la verdad que las islas son más Diego de lo que pensamos. Teresa, Sí, te porque agradezco un aparte, montón. sí. Bueno, Mariam, no, quería cerrarlo con eso que dijo ella. Nada, es eso. Porque el Diego venía de padres correntinos, venía de toda una historia que tranquilamente por su manera de ser, por su origen, podría haber estado en Malvinas, el primer mundial. Pero sí, la identidad del Diego creo que era el mejor, más allá que en ese momento el mejor jugador del mundo, creo que el que más representa a los soldados por la humildad, por los orígenes que tiene él en sus padres y demás, es el Diego. Así que nada, muy contento por todos lados de haber escuchado esta entrevista. Gracias infinitas. No te das una idea. Nada. Gracias a sí, ustedes. estamos removilizados. Muchas Yo gracias estoy a ustedes removilizada. por esto. Bueno, nosotros estamos en San Martín, yo ahora estoy en Capi, pero estamos en breve todos en San Martín, así que comemos una merienda, nos encontramos Dale y una seguimos buscando la puntada, manera Marles, dale de una hacer puntada y les cosas. mostramos las fotos y ¿Sí? los videos y les mostramos todo lo que trajimos de Malvinas. Porque Quiero, trajimos sí a arenas, todo. trajimos piedritas, trajimos pedacitos de capitas, trajimos lo que pudimos, porque no siempre se puede traer cosas, así que nos costó mucho traer las pocas cosas que pudimos traer y las trajimos y las tenemos atesoradas, porque la verdad que es algo hermoso. Y no bajen nunca los brazos, vayan a las islas, conozcan, no se dejen llenar la cabeza por comentarios, porque gente de mente corta hay en todas partes y las islas no son la excepción. Pero también hay otra gente y esa es la que tracciona el mundo para adelante. La Hay que batalla recuperar tiene ahí que el ser lazo desde el humano. amor. Melissa, te dejamos tranquila, gracias por esto, de verdad, nos juntamos, nos encontramos y seguimos ahí aprendiendo un poco también a conocer. Uno no puede amar lo que no conoce, dicen, así que